noches. Mi nombre es Ana Gustafson, estudiante del segundo semestre de Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. En esta noche vamos a hablar un poco acerca de las vías medulares ascendentes. Empecemos entonces. Las vías medulares, constituidas por fibras nerviosas de las neuronas sensitivas de los ganglios raquídeos y por axones de neuronas de la propia sustancia gris medular, portan por tanto información sensorial indirecta o directa hacia niveles supramedulares. Entre estas vías ascendentes existen la vía del tacto fino, también llamada vía coniatus, vía gracil o llamada por sus autores Burdack o de Gaulle. Entre sus funciones están la estereognosis, que consta de reconocer formas, la sinestesia, que es la capacidad del cerebro de reconocer el esquema corporal, la estetestenia, que es la capacidad del sistema nervioso de reconocer el dolor a profundidad. Su velocidad es de 30 sobre 110 metros sobre segundo y sus vías son gruesas y mielinizadas. La vía gracil, que es la más interna de los cordones anteriores, va desde el segmento D7 hasta el S5, es decir, en esta parte sus fibras están más agrupadas. Explicaremos entonces el recorrido de esta vía. Ingresa por el asta posterior a través del ganglio espinal, sube ipsilateralmente pasando el bulbo e ingresa al núcleo gracil atravesando la sustancia blanca y se deposará a nivel de los lemniscos. Sube ipsilateralmente atravesando el puente y llegando así a la corteza sensitiva. Aquí será donde identifiquemos las 4 neuronas. Estas 4 neuronas se van a ir identificando en el trayecto ascendente de esta vía. No es decir que hay 4 neuronas, literalmente. Hay 4 tipos de neuronas y en cada tipo pueden existir miles o incluso millones de estas neuronas porque cada una cumplirá con una función específica de acuerdo a la parte del trayecto en la que se encuentra. La vía coniatus, cuyas fibras nerviosas están más agrupadas desde los segmentos T6 hasta el C1, ingresa desde el asta posterior a través de un ganglio. Ingresa así al núcleo coniatus y se deposa a nivel del lemnisco. Ingresa al núcleo gracil y atraviesa la sustancia blanca. Sube ipsilateralmente en dirección al tálamo y llega de igual manera a la corteza somatosensorial parainervaria. La vía espinotalámica, conformada a su vez por 2 vías, la vía o fascículo del tacto grueso, también llamada vía espinotalámica anterior, y la vía termoalgésica, también llamada vía espinotalámica lateral. Sus características son las siguientes. Se extiende a nivel de toda la médula espinal por los segmentos S5 hasta el C1, que es donde está más agrupada en cuestión. Sus fibras nerviosas son medianas y mielinizadas e impactan el área 1, conformada por manos, rostro y labios. Su velocidad de respuesta es de 8 a 40 metros sobre segundo, es decir, es menor a la de la vía anterior. Esto se debe a que la mielina está en menor concentración. Sus funciones son las siguientes. Al estar conformada por 2 vías, sus funciones se dividirán en tacto grueso, temperatura corporal y dolor. Vamos a empezar entonces por el tacto grueso. En el tacto grueso tenemos la indiscriminación de formas y sensaciones profundas. En la temperatura corporal tenemos que informa o regula de procesos térmicos relacionados con conductas motoras, aspectos emocionales y aspectos biológicos también. En el dolor tenemos las sensaciones subcutáneas, la regulación de respuestas a un estímulo doloroso, el picor, sensaciones sexuales y hormigueos. Ahora entonces vamos a explicar detalladamente el recorrido de esta vía termoalgésica. Esta vía ingresa a través del ganglio espinal por el asta posterior, cruza hacia el cordón lateral y asciende ipsilateralmente, es decir, en una sola vía, hacia la médula oblongada. Atraviesa los haces reticulares de las 3 estructuras que forman el tronco encefálico, médula, puente y mesencéfalo. Sube hacia el tálamo, al núcleo posterolateral y de ahí va hacia el área somatosensorial para así inervarlo. Ahora vamos a detallar el recorrido de la vía del tacto grueso. Esta vía ingresa a través del ganglio espinal al asta posterior, cruza el tabique de la sustancia gris, sale al cordón anterior y asciende ipsilateralmente hacia la médula oblongada. Atraviesa
10 a los lazos reticulares de las tres estructuras que forman el tronco encefálico, médula, puente y mesencéfalo. Sube hacia el tálamo, al núcleo posterolateral y de ahí irá hacia el asta somatosensorial para así inervarla también. Ahora entonces vamos a hablar de la vía espinocerebelosa anterior y posterior. Está delimitada desde el segmento S5 hasta el C1. Tiene terminaciones mielinizadas y su velocidad va de 0 a 30 metros sobre segundo, es decir, es mucho más lenta que las dos vías anteriormente vistas. Es porque su concentración de mielina incluso bajó más que la anterior vía. Al menos mielina, menos velocidad. Sus funciones son tanto conscientes como inconscientes. Sus funciones conscientes son saber que tiene una parte del cuerpo en diferentes fases y la discriminación fisiológica del mismo. Su función inconsciente es la de procesar información de la sinestesia del cuerpo, pero inconscientemente informa al sistema nervioso central sobre la posición del cuerpo en el espacio. El recorrido de esta vía es el siguiente. El asta posterior y emerge a nivel del cordón lateral, ascendiendo ipsilateralmente al bulbo. Ingresa al pedúnculo cerebeloso inferior e inerva la parte inferior del cerebelo. En cambio, el recorrido de la vía espinocerebelosa anterior es el siguiente. Ingresa por el asta posterior y cruza por el tabique de la sustancia gris. Cruza y emerge por el cordón anterior y asciende ipsilateralmente hasta el piso del puente. Ingresa al pedúnculo cerebeloso superior e inerva la parte superior del cerebro. Esto ha sido todo por hoy. Espero que esta información les sirva de mucha ayuda y nos veremos en una próxima. Muchas gracias.